Buenos días a todos y a todos. Esta es nuestra octava sesión del curso Implicaciones bioéticas en los procesos sociales de salud y las relaciones de género, donde pues revisaremos el tema neuropsicología y bioética a cargo del doctor Jorge Guzmán Cortés. Las neurociencias es un conjunto multidisciplinario de ciencias que se encargan del estudio de la estructura y la función del sistema nervioso. No es una sola ciencia, es un conjunto de ciencias, de aproximaciones científicas que tiene dos objetivos principales, ya sea estudiar la estructura del sistema nervioso o bien la función, los procesos cognitivos, ¿no? Y aquí tienen cabida disciplinas, pues, que lógicamente son muy cercanas, como podría ser la neurología, la psiquiatría, la medicina, la química, la biología, la psicología, la lingüística, hasta algunas que parecen muy alejadas, pero de hecho no lo están, ¿no? Como pudiese ser la matemática, la física, la robótica, la computación, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la neuropsicología? Surge a partir de la ciencia psicológica, surge a partir del trabajo con pacientes, con personas que tenían heridas focales ocasionadas por armas de fuego. Planteaba una relación muy simple y era que los soldados que tenían heridas de armas de fuego en zonas específicas de su cerebro tenían alteraciones en procesos específicos, lo cual suponía algo, suponía que existía una relación entre los procesos psicológicos y la estructura del sistema nervioso. Entonces vamos a ver los tres temas principales de los cuales ha reflexionado la neuroética o la neurociencias y su relación con la bioética. La primera tiene que ver con las neurociencias del yo, la agencia y responsabilidad. Básicamente en este apartado el tipo de cuestionamientos y reflexiones que se hacen es tratarlas de buscar la relación de la ciencia de las neuronas, la ciencia neural, con el estudio de la conciencia de sí mismo, incluyendo temas como la relación de las neurociencias con la libertad y la responsabilidad, las bases biológicas de la responsabilidad y de la conducta social, la neurobiología de la elección y la toma de decisiones, y finalmente el capítulo de la autoconciencia. Y lo que se ha buscado, pues justo es establecer las relaciones clínico-patológicas entre el cerebro, el pensamiento y el comportamiento. Esto se hizo evidente a partir de la primera mitad del siglo XX, cuando se llevaban a cabo cirugías que involucraron los lóbulos prefrontales, sí, evidentemente parecía que tenía como mejoría estos pacientes que les aplicaban esta técnica que se conoce como lobectomía del lóbulo frontal, pero pues con una consecuencia, y era cambios en algunos procesos psicológicos, cambios en la personalidad, pero sobre todo en la voluntad, en la conducta volitiva. El caso más sonado y más conocido es el de esta persona que llevaba por nombre Phineas Gage, ¿no? Para quien no lo conozca, se lo presento, es el caso de un minero. Era una persona que trabajaba como capataz de una mina y que posterior a un accidente que involucraba dinamita y esta barra de metal que él tiene sosteniendo sobre su mano, esa barra salió a partir de una explosión accidental, salió expulsada y penetró la órbita de su ojo desde la base del cráneo hasta la superficie. Pero algo muy sorprendente ocurrió, y es que esta persona, además de quedar viva, estaba totalmente consciente. Sus capacidades intelectuales parecía que estaban conservadas, pero jamás volvió a ser la misma persona. Dejó de ser quien era. Pasó de ser una persona que era puntual, tolerante, respetuoso,
organizado, bien portado, como una persona con altos valores éticos y morales desde lo que entendemos en la sociedad de manera convencional, a ser totalmente lo contrario. Y empezó a ser una persona impuntual, irresponsable, con una propensión a la bebida, al alcoholismo, que cedía a sus impulsos de cualquier tipo. Es decir, que si él tenía hambre en ese momento, no le importaba que estuviera en medio de una junta o que su jefe estuviera enfrente de él agarraba, sacaba su comida y la comía. Que si veía a una persona que le llamaba la atención desde el punto de vista de la atracción sexual, él inmediatamente le hacía alguna propuesta con esta índole. No tenía un control sobre sus impulsos primitivos. Y se sabe que la lesión fue en la zona órbito-frontal de la corteza prefrontal. Esta zona básicamente se encarga del control inhibitorio de la conducta, ¿no? De justo de frenar estos impulsos. El otro problema que plantea desde esta primera perspectiva las neurociencias justo es la conciencia. Y además, cómo una alteración en el cerebro puede dañar la forma en que entendemos o interpretamos la realidad desde el punto de vista de la conciencia, ¿no? Aquí les voy a poner dos ejemplos de dos alteraciones que se discuten mucho. Una de ellas sería la heminegligencia unilateral, las personas que tienen una lesión cerebral en las áreas temporoparieto-occipitales, en este caso sería del lado derecho, pueden tener toda una serie de alteraciones que básicamente se traducen en la incapacidad de atender a todo lo que ocurre de tu lado izquierdo. Es como si el mundo que se encuentra de mi lado izquierdo no existiera en ese momento. Y no es que yo no vea, porque si me volteo, claro que lo veo. Es simplemente que en ese momento y debido a esa alteración yo dejo de tener conciencia de todo lo que ocurre de mi lado izquierdo, tanto desde mi campo visual como desde mi propio cuerpo, ¿no? El ejemplo más clásico es esta imagen donde las personas pues usualmente solamente maquillan una parte de su rostro, las mujeres o los hombres solamente rasuran una parte de su cara o solamente visten una parte de su cuerpo e incluso solo mueven una parte de su cuerpo y la otra parte de su cuerpo permanece inmóvil. Y no es que tenga un problema motor, es que la persona dejó de tener conciencia de esa parte de su cuerpo o de esa parte de su campo visual, como si solamente existiera todo lo que está a la derecha. O el otro es esta alteración que se llama la prosopagnosia, que es una incapacidad debido a una alteración en zonas también temporoparieto-occipitales del lado izquierdo, donde la persona tiene una dificultad para reconocer los rostros de las personas. No ve rostros, ve narices, ve ojos, ve bocas, ve orejas, pero por separado. En su conjunto no le significan nada. Estas dos alteraciones no son las únicas, hay todavía algunas más extraordinarias como el caso del miembro fantasma o de los miembros alienados, donde la persona incluso dice que alguna parte de su cuerpo tiene conciencia propia y las cosas que hace esa mano no las registro como mías, pero para ellos ese fenómeno es totalmente real, no es una situación disociativa, no es una alteración psiquiátrica, es que la conciencia de mi mano dejó de ser parte de la conciencia del resto de mi cuerpo. Ahora, en cuanto a otro tipo de implicaciones de la neuroética, podríamos hablar de la neurociencia y las políticas sociales, tales temas como la responsabilidad social y criminal, el estudio de las memorias verdaderas y falsas, la educación o los procesos de aprendizaje, las patologías sociales, la privacidad y la predicción de futuras patologías cerebrales, ¿no? Hablando del tema del estudio de la memoria verdadera y falsa, pues esto
que en el caso de la credibilidad de testimonio, pues es posible crear falsos recuerdos, ¿no? Desde el punto de vista de cómo la información que se narra, cómo la información que también vamos nosotros asimilando de otras fuentes genera cambios en la actividad cerebral y va implantando imágenes, va implantando diálogos que a final de cuentas se integran y parece como un recuerdo, pero no es un recuerdo. No es posible tener recuerdos de las primeras etapas del desarrollo. De hecho, ese es un tema científico que se discute con el nombre de la amnesia infantil, ¿no? Es decir, no es posible tener recuerdos de una edad anterior al desarrollo del lenguaje. Es decir, que nuestros primeros recuerdos fijos, como una memoria a largo plazo, estarían por ahí de los 5 años de edad, ¿no? Cuando ya el lenguaje está completamente desarrollado. Sin embargo, hay muchas personas que creen tener recuerdos de edades anteriores. La neurociencia en la práctica clínica. Se trata del estudio de la ética práctica clínica de la ciencia del cerebro, donde se incluyen temas como la farmacoterapia y la cirugía sobre el sistema nervioso, el uso de células madres en el sistema nervioso, la terapia genética, las prótesis neuronales y los parámetros en los que se deben establecer la investigación y el tratamiento de las patologías nerviosas. Aquí puse un ejemplo de este tipo de temas o de implicaciones desde la perspectiva bioética, ¿no? Es el caso de los atletas o de los deportistas de élite, ¿no? Lo que hoy en día desde una perspectiva coloquial o cotidiana lo llamamos como el neurodoping, ¿no? Dice, como ya no podemos trabajar lo físico, vamos a trabajar lo cognitivo, los procesos mentales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues a través de distintas técnicas, ¿no? O algunas otras tecnologías que nos permiten estimular el cerebro a partir de un dispositivo. Esto que ven ustedes aquí en la imagen es una diadema que técnicamente se le conoce como estimulador eléctrico de corriente directa transcraneal. Es un aparatito con sensores colocados dentro de esta diadema y justo esta diadema la están ubicando dentro de la corteza parietal y frontal para estimular las áreas que se están relacionadas ya sea con la sensibilidad del cuerpo como con el movimiento del cuerpo de ambos hemisferios. Puedo estimular el cerebro y potenciar las capacidades de tu cerebro en una persona que ya de por sí es sana y que tal vez no lo necesite, pero que en su práctica deportiva va a tener ventajas respecto a quienes no lo estimulen de esa manera. La conclusión que quiero dar es, la neurociencia la tenemos que ver relacionada a la neuropsicología con la bioética desde dos posturas. Uno, desde cómo podemos incluir dentro de la práctica todos estos planteamientos, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que hacemos, ¿no? De los consentimientos informados en la investigación de pacientes con lesiones cerebrales, ¿no? ¿Realmente son capaces de dar un consentimiento informado si ya de por sí tienen una implicación en su función cognitiva? Hoy en día se cuestiona mucho eso, porque legalmente cuando hablamos, por ejemplo, de esto que se llama la tutela o el estado de interdicción, pues dentro de la ley se dice, no, las personas con demencia no pueden, deben de ser interdictos, ¿no? No pueden tomar decisiones legales. Cuando hoy en día a la luz de la neuropsicología se sabe que no necesariamente, ¿no? Que hay personas con ciertos tipos de demencia y en ciertos momentos del desarrollo de la demencia, puede ser en la etapa 1, donde aún conservan la capacidad de la toma de decisiones y pueden tomar decisiones legales, aun cuando el diagnóstico de demencia ya esté hecho, ¿no? Y por otro lado, pues todo esto que veíamos, ¿no? Cómo
cuáles son las bases cerebrales de los planteamientos éticos, de la moral, que básicamente se resume en una pregunta. Los seres humanos tenemos estructuras cerebrales que se encargan de estos razonamientos éticos y morales y por lo tanto existirá una ética universal que sea común a la mayor parte de seres humanos. Sí, desde el punto de vista de las neurociencias, hay zonas más o menos comunes que se activan cuando la persona lleva a cabo este tipo de procesamientos, pues entonces eso podría tener implicaciones para reconceptualizar todo eso que hoy en día entendemos sobre la toma de decisiones, el libre albedrío, la ética y la moral.